Pero lo cierto es que las 2 veces que el muchacho ha venido al restaurante se han quedado pelando la pava. Eso sí, con el mostrador de por medio. ¿Y qué dice? ¿Que es viajante? Viajante, sí. De los vinos que gastamos en el restaurante. ¿Y se ríen cuando hablan? A veces de más. El otro día Cesario les vio y el muchacho le causó muy buena impresión. Parece un chico muy formal. Ay, ojalá tenga suerte, ¿eh? Porque a Camino le van haciendo falta 2 buenos paseos por el río, ¿no? Rosina, no me diga que no. Lo que Camino necesita es un poco de suerte y un muchacho como él que le pida matrimonio. Previo paseo por el río. Rosina. Doña Rosina, y digo yo otra cosita. Todavía no nos ha dicho por qué nos ha citado aquí Maite. Es que no lo sé. No se ha dignado a decírmelo. Tan solo me ha pedido que os convocara aquí. Ah, y una cosa extraña. También me ha pedido que venga Agustina. ¿Agustina? ¿Pero qué tenemos que ver nosotras con ella? Es como mezclar la velocidad con el tocino. Pues ya mismo salimos de dudas. Debe ser ella. Voy a abrir. Felicia, no hace falta que hable así de la Agustina. Que es que lamenta usted como si fuera otra realidad. Como si ella fuera, no sé, una mula y nosotras unas jacas. Perdona, no quería molestarte, Lolita. Buenas tardes. Buenas. Bueno, pues han venido juntas, así que ya estamos todas. Gracias por acudir. Siéntense. Bueno, las 2. Prefiero quedarme de pie, si no les importa. Supongo que estarán deseando saber por qué le he pedido a doña Rosina que nos reuniéramos. Pues sí. Se lo vamos a agradecer si nos lo explica. Sí, enseguida se lo explico, no me andaré con rodeos. Además, espero que sepan cómo difundir mi postura en algunos temas candentes por el barrio. Bueno, pero eso no se preocupe, que la que pongamos un binrel en la calle ya se entera todo el mundo. Se trata de explicarles, que no justificarles, algunas de mis ideas y conductas, sobre todo las que van en contra de sus costumbres. Y en buena medida con la moral. Calle, calle, Felicia, que esto promete. Supongo, Maite, que se está refiriendo a su talante liberal con el servicio. Sí, en cierto modo sí. El mundo, bueno, la sociedad, no es justa. Y por eso hay algunas personas que tienen que servir y otras ser servidas, independientemente de sus méritos y sus capacidades. Y no seré yo la que trate de poner todo eso patas arriba, aunque me gustaría. Pero eso sí, trataré a las personas que lo han tenido mucho más difícil como a mí me dé la gana. Si tengo que ser su amiga, lo seré. Y no me importan sus costumbres. Maite, se lo he dicho esta mañana y se lo vuelvo a repetir. Perdóname, Agustina, no les hace ningún favor con esta serie de deferencias. Lo único que va a conseguir es que se piensen que todo el monte es orégano y al final las señoras tendremos que aplicar un correctivo. No daría yo mucha confianza al servicio. A las chicas les das la mano y al final te acaban cogiendo el pie. Miren, señoras, pueden seguir diciendo barbaridades, que yo no cambiaré ni un ápice de mi conducta. Mi experiencia me dice que ustedes están equivocadas, pero no seré yo la que les pida que cambien. Allá cada uno con su conciencia. Pero a contrapartida, les pediré que ustedes tampoco me lo pidan a mí. Y espero que esto no provoque un distanciamiento entre nosotras. A mí me gustaría seguir siendo su amiga. Al igual que de Agustina, de Casilda y de todas las demás. ¿Ha terminado? Sí. Ya me marcho. La acompaño. Yo se van como ellas. Lo sé. Independientemente de sus opiniones, creo que las ha expuesto con demasiada crudeza. Demasiado directa, diría yo. La verdad es que no sé cómo tomarlo. Por momentos parecía que nos estaba declarando la guerra. A ver, tampoco exageren, mujer. Que lo deja bien clarito. Ella se quiere llevar bien con todo el mundo. Si nadie se mete con ella, pues ella no se mete con nadie. ¿Y tú qué dices, Agustina? ¿Que parece que te ha comido la lengua un gato? Yo no he pedido venir aquí, señora. Hombre, solo faltaba. Pero tendrás opinión, ¿no, Agustina? Estoy más de su lado, señoras. No es que no me guste que me traten con respeto y hasta con cariño, pero entiendo que toda la vida se ha hecho de esta forma por algo. Pues claro, se ha hecho así por preservar el orden. A ver. A mí tampoco me parece tan desordenado que las señoras y las criadas sean amigas.
Ay, mírenme a mí, que tengo un pie aquí y el otro allá. Y todas me tratan con cariño. Lo que no sería justo es negarle a doña Maite su generosidad. Puede que demasiado, pero generosa lo es. Claro, con lo que no es suyo, que ya no tiene servicio. Equilicua. ¿Qué quieres decir? A ver, la deja bien clarito. Que nosotras aquí podemos cantar misa, pero ella va a hacer de su capa un sayo. Ella, eso sí. Ha dejado la puerta abierta. Ah, sí, sí. ¿Ese gesto es porque le gusta mi pintura o porque no hay por dónde cogerla? Ya te lo diré. Todavía la estoy estudiando. Te pasaré una lista con las correcciones, ¿de acuerdo? Usted suele ayudarse de modelos para pintar, ¿no es así? Sí, cuando pintas con figuras humanas, sí. Lo he estado pensando. Y me gustaría posar para usted. ¿Qué necesidad tienes? No, necesidad ninguna. Pero, bueno, por un lado, como usted no me cobra por las lecciones, me gustaría compensarla de algún modo. No necesito compensaciones también. Y por otro lado, me gustaría. Me encantaría. No, no, olvídalo. Pero la vería trabajar a usted. Me sería de gran utilidad ver al artista en su momento más íntimo con su obra. Abstraída, volcada en su labor. Aprendería mucho. Nos traería problemas, Camino. Nadie tiene por qué enterarse. ¿En este barrio? Sería la comidilla de las señoras. Pues haré cuando no venga a Casilda. Si ni usted ni yo lo comentamos, nadie lo sabe. Sería útil. Me sentiría parte de la obra. No puede negármelo. ¿Me prometes que no se lo contarás a nadie? Prometido. Ni siquiera a tu hermano y a tu madre. A ellos menos que a nadie. Prometido. ¿Ahí? Camino, vístete, por favor. No he dicho que fuera necesario que te desnudaras. Usted me lo enseñó el primer día de clase. La esencia del ser humano se encuentra en su piel, en su desnudez. Y la belleza también. Eres abrumadoramente bella. Será como pintar a un ángel.